Señoras y señores, bienvenidos. Aquí estamos nuevamente para analizar la semana política que está terminando. Aquí estamos conectados todos en Metropolitano a través de toda nuestra plataforma. Gracias por estar con nosotros y hacer los comentarios en cada una de nuestras redes sociales sobre los temas que vamos a tratar, ¿sí? Que han sido los más importantes en la política de Santander, norte de Santander, pero también hay mucha actividad nacional. Siempre esta semana política, este cafecito que nos tomamos al final de la semana con dos grandes amigos, Gerardo Martínez y Oscar Rey. Doctor Gerardo, bienvenido al podcast. Un placer estar otra vez con ustedes, mi querido Javier y Oscar, y todos los teleaudientes. Una felicidad de verdad que nuestras semanas terminen así de bien. Claro, con una tertulia, ¿no? Con esta conversación que se vuelve interesante y que a la gente le gusta que analicemos lo que pasa en la política regional. Oscar, bienvenido. Hola, ¿qué tal, Javier? Buena tarde, buenos días, buenas noches a todos nuestros usuarios y un saludo al doctor Gerardo. Y pues muy entusiasmado en este episodio porque por ahí contaron que tenemos décimas al final y eso me encanta. ¿Cómo así? Claro. Las Hay chivas, décimas hay de don chivas. Gerardo. ¿Tiene Bien. una carta escondida? Ay, por ahí tengo una carta escondida sobre la actualidad nacional. Ese es el Pa- plus. Para subir, Claro, para subir el claro. rating. El rating así Total. de subirlo, a ver, vamos a hacer la semana en décimas. A Bueno, ver Eso cómo está. se ven desde las rimas. muy Sí, bien, muy bien. Aquí sí. estamos. Ya hay gente conectada, eso de una vez. Estamos en vivo hasta ahora por toda la plataforma, por Twitter, por YouTube, también por Facebook. Entonces, nuestros seguidores que quieran ir comentando los temas que vamos tratando, pues yo aquí estaré pendiente para hacer los comentarios también, para leer algunas de las cosas que puedan decir. ¿Cómo estamos? ¿Cómo está Piedecuesta, doctor Gerardo? Muy bien, ayer noche fue lluviosito, hoy ha hecho un clima agradable con solecito, sol y agua son los mejores y estamos muy bien, muy bien. Grito, buena brisa, muy Mm. buena brisa, con los buenos aires del pie de la cuesta. Los que no han sido Buenos Aires son los aires judiciales con los que vamos a comenzar semana política. Esta semana se conoció la decisión, después de muchos años de juicio, la decisión de un juez frente a el caso judicial conocido como Manantial de Amor, un caso de corrupción en la administración del alcalde Luis Francisco Borges en Bucaramanga. Cuéntenos brevemente la decisión del juez, Oscar, y con el doctor Gerardo vamos a contextualizar esta historia de Manantial de Amor. Bueno, sí, fueron casi cerca de 8 años de proceso judicial, recordemos más o menos fue para noviembre, fue a finales del año del 2016 cuando fue capturado Luis Francisco Borges y varios de los funcionarios y contratistas de su administración. Recuerdo que él fue capturado cuando estaba saliendo en un parqueadero del edificio donde residía. Él está siendo procesado por los delitos de peculado y por celebración de contratos y celebración indebida de contratos. ¿Por qué se da esto? Se da a raíz de un escándalo de corrupción que se conoció como el escándalo de Manantial de Amor, donde se firmaron 11 contratos de manera irregular entre la alcaldía de Bucaramanga con feligreses de esta iglesia cristiana. En ella, según pudo comprobar la fiscalía, o al menos así lo halló, le dio la razón el juez noveno penal del circuito de Bucaramanga, se habrían perdido por lo menos 15.000 millones de pesos en contratos que, como decía, iban relacionados con empresas que fueron creadas pocos días antes de la posesión de Luis Francisco Borges y que todo era manejado por su cuñado, Leonardo Luna. Cabe advertir que junto al exalcalde, quien digamos es la cabeza principal o la más visible de este escándalo, también fue condenado. Fue la lectura del sentido del fallo. Todavía no se sabe cuánto es la pena que van a pagar,
pero digamos ya se puede decir que fueron condenados. Clemente León Olaya, quien era el secretario de Infraestructura, Gloria Azucena, quien era la directora del ¿También la condenaron? Yo también vi que la condenada. habían absuelto, ¿no? No. La No, condenaron. a Gloria, al señor Luna Escalante, a un contratista que se llama Oscar, se me olvida ahorita el apellido, que también sirvió como intermediador, y los propietarios de las firmas de Escada y la otra firma que fue la que se prestó para la firma de todos estos contratos. Hasta el próximo 21 de noviembre se conocerá cuál va a ser la sentencia que dicte el juez contra ellos y hasta dónde, y ya, pues desde ya, pues la defensa dijo que iba a apelar este fallo, que incluso no descartan ir ante la Corte Suprema para casación. Y pues por ahora, a lo que sí han rogado la defensa, en lo que sí era que no les fuera a imponer medidas de aseguramiento contra ellos. Recordemos que de los 11 implicados o que estaban siendo investigados, fueron condenados 6, 5 quedaron absueltos y ninguno está ahorita con medida privativa. El juez por ahora, hasta el 21 de noviembre, no dictó orden de captura hacia ninguno de los condenados. Dependiendo de la pena. El monto de la pena se sabrá y hay normas que dicen que de acuerdo a la pena se puede suspender la condena de ejecución condicional o dar medida en casa, pero eso lo definen cuando se sepa la pena y ahí ordenará la intramural o no. Pero ¿sabe qué me decían también unos expertos? Que en el tema, con la nueva normatividad, con el tema por tratarse de delitos contra la administración pública, es decir, delitos de corrupción, que no se dan prebendas, es decir, que sí o sí les darían pena privativa. No sé qué tan sea cierto, doctor. Recuerda hace poco una sentencia contra un señor Acero, que era asesor de la Secretaría del Interior en la época en que hubo un secretario de gobierno que había sido del nuevo liberalismo, era la gobernación del doctor Horacio Serpa Uribe. Y ese simplemente pidió una coima, yo no sé. No, ahora eso es una pendejada, una limonita. Como que era, no, una pendejada de 30 millones, 80 millones, ¿qué fue? Lo condenó la honorable corte ya, es decir, no le casó la sentencia y de una vez le dictó la medida interna en establecimiento carcelario. Y antes de notificarle, fueron y allá está. Creo que lo cogieron la semana pasada. De modo que sí, esa deducción de la analogía, casos similares, si apenas por 80 lo mandaron a la cana, a la cárcel intramural, pues por 15,000, bueno, por 15,000 es posible que le rebajen la pena. Es que ahora, doctor Gerardo, la inflación ha castigado muchísimo a la corrupción. Uy, Porque sí. ahora, es una inflación terrible. Ya ahora no roban de a cientos de millones, sino de miles de millones. ¿Sí? La Entonces, teoría es Snyder, sí, la teoría es Snyder. el escándalo de Snyder Pinilla. manantial, la teoría Snyder Pinilla. Sí. El escándalo de manantial de amor más o menos tuvieron un juego 15,000 millones. En el escándalo del estadio Alfonso López fueron 25,000 más o menos. Y en el escándalo de la unidad de gestión del riesgo ya van por cerca de 1 billón de pesos. Sí, eso es lo que se dice que direcciona Snyder Pinilla. Con B, Uy. billón de pesos, lo que pudieron haber desviado hacia bolsillos corruptos, pues los que trabajaban en la dirección de gestión del riesgo. Pero es que hagamos cuentas alegres. Solo en Santander, desde la Dirección Nacional de Gestión de Riesgo, ¿cuánto es destinado? Solo a Girón, más o menos 450,000 millones. Fuera de que la actual administración frenó 150,000 millones más que iban a enviar de manera directa. A OIVA, ¿cuánto le mandaron? 42,000 millones. 42,000 y el presupuesto son como 15. Exacto, el presupuesto Sí. de ellos es 20,000 millones más o menos. Sí. Carrotanques, 90,000 millones. Caregato, 130,000 millones. O sea, imagínense, estamos hablando de, ya como decía el doctor Turbay, de robar en su mínima
La corrupción en sus justas En proporciones. sus Oiga, justas pero, doctor proporciones. Gerardo, doctor Gerardo, la frase que le adjudican a Julio César Turbay Ayala, esa frase que acaba de decir César, que acaba de decir Oscar, es esa de que Turbay dijo que hay que robar en sus justas proporciones. ¿Fue cierto? Dijo, hay que reducir la corrupción a sus justas proporciones, y cerró los ojitos y todo. Sí, me consta. Yo no fui Ah, turballista nunca, ah, pero así hay que, a sus justas proporciones. sí. Y, Reducir la corrupción a sus justas proporciones. Así fue la sí, frase. y era Vale. cuando eso se hablaba del 10%, pero estaban equivocados, dicen los campesinos. El 10%, el diezmo, pasó de moda. Ahora pasó al 50, después al 100, y ahora se es socio directo del contrato. Mm. Ejecutan. Impresionante. Las justas proporciones, se hablaba, Bueno, sería del 10%. Y yo le tengo otra información mucho más grave. Es que ahora están creando ellos mismos las empresas de economía mixta para evadir incluso los impuestos. Es Oh, decir, se le adjudican con las empresas de economía mixta. Esa es una investigación que estamos realizando ahí entre otros, me está ayudando el doctor Rodrigo Fernández, que sería bueno algún día de estos invitarlo también al programa que nos hable un poco de eso. Pero con esas empresas de economía mixta, que la están creando los mismos congresistas, sus familiares, mismos mandatarios, bueno, los mismos políticos están creando sus empresas de economía mixta. A ellos les entregan los contratos de manera directa, no tienen que evaden la ley 80, no hacen licitación pública y encima de eso no tienen que pagar ni estampilla ProWin, ni estampilla, todas las estampillas que pide por ley en los otros contratos, a ellos no les piden. Entonces se están quedando incluso hasta con esa plata del erario público, imagínense. ojalá no les dé por montar programas de televisión y podcast y todo, porque nos desprestigian. Así que en eso no se vayan a poner, eso no es rentable, ¿no? Oiga, No miren para allá. pero sí, no sé si hayan visto una investigación que sacó Cuestión Pública del medio de comunicación que creó la candidata presidencial, la senadora La norista, señora Cabal, María Fernanda Cabal, y precisamente con podcast, con redes sociales, con bodegas, y le ha ido muy bien a ese medio de comunicación, entonces no se nos haga nada raro. porque es un bueno, medio de hay otro. comunicación para desprestigiar políticos, de modo que lleva uno Exacto. el 90% de la ganancia, porque todos están desprestigiados ya. Cumplió con el objetivo rápido. Bueno, No, y para generar noticias falsas. hay Sí, otro medio de comunicación en el que están invirtiendo los alcaldes del periodo pasado, entre ellos el de Bucaramanga, ¿no? Ahí está metido Cárdenas, el de Medellín. Ahí hay varias iniciativas en ese sentido, sobre todo de redes sociales, en las cuales ellos han, obviamente, entendido que hay una oportunidad para poder hacer proselitismo. Sí, Bueno, señor. volvamos al caso Luis Francisco Borges. Doctor Gerardo, ¿qué recuerda usted de esas épocas en las que el Partido Liberal tenía una hegemonía en Bucaramanga y que terminó con el desprestigio del gobierno de Luis Francisco Borges terminó siendo el abono para que después Rodolfo Hernández llegara y acabara con ese poder que tenía el Partido Liberal en Bucaramanga? el Partido Liberal era inmensa mayoría. Cuando eso eran liberales, conservadores, o sea, azules y rojos, y por ahí existía ya el Partido Comunista. Y desde luego la ANAPO había ensayado y el nuevo liberalismo, pero eran rojos y azules. Y entonces las mayorías en Santander pues eran bastante notorias, aunque los conservadores de 20 diputados a veces elegían 10. Y él, en Bucaramanga sí, los liberales siempre barrían. Bucaramanga era tierra de cachiporros. Ujú. El doctor Luis Francisco Borges compitió con el coronel Aguilar, mire cómo es la vida, por la gobernación de Santander. Y el coronel Aguilar le ganó a Lucho por miserables 20,000 votos, y fue poquito. Que lo sacaron, se dijo, y es decisión judicial, mediante la intervención non santa de las fuerzas paramilitares. Y por Sí, eso en señor. premio
en premio el gobernador Aguilar le dio la Secretaría de Educación con un señor que trajeron de Caldas, que ya se murió, era de Aguada, había sido compañero del jefe paramilitar, político paramilitar que había en Santander. Pero todo eso ocurrió. ¿Cómo me dijo que llamaba? De Ernesto Báez, era compañero. De don Ernesto Báez, sí señor, así era. Y entonces Lucho, que había venido del Cerrito, Santander, allá en García Rovira, él llegó, un hombre de origen campesino, buena gente, blanquito, bueno, con musgo todavía, venía, el campo, eso no es delito, venir uno del campo, venía, se había casado con una tía, una hermana de la mamá, llegaron al barrio La Cumbre, hombre meritorio, él entró a trabajar a la Contraloría General en la auditoría de la aduana. Y él empezó, pues, hombre capaz, fue aprendiendo y después, pues de ahí pasó a tener casetas en San Andresito. Era muy de la corriente, no del jefe liberal de García Rovira, mayoritario, que era Gustavo Duarte Alemán, el papá de Juan Carlos Cuego, no, sino de Víctor Lizcano Murillo. Y entonces ahí fue haciendo pinitos y logró después meterse en la política, se metió en la Confederación Liberal de Santander, al lado del doctor José Luis Mendoza, luego fue diputado, fue presidente de la Asamblea, le fue bien, lo lanzaron a la gobernación, era bien en sus discursos, lo derrotó el coronel Aguilar y entonces en la siguiente se lanzó para la alcaldía. Así su perfil fuera mejor para ser gobernador de Santander, porque conocía mucho más a Santander que lo que podía conocer a Bucaramanga. Lo eligieron con buena utilidad. El patrocinador inicial, el que dicen que le aportó más o menos la financiación, fue Rodolfo Hernández, que fue luego su padrino de matrimonio cuando él se casó en segundas nupcias con una señora que creo que se llama Glentis, que también era como de García Rovira. Y ahí se aficionó nuestro buen amigo Lucho. Yo en lo personal, me duele que le haya pasado eso, en lo personal. En lo otro de funcionario, quien no manda. En lo personal, pues sí es doloroso para él y la familia. Y entonces él se aficionó por uno del Cerrito, así, con cara de Schumacher y campesinito y toda vaina, y eso con full reloj de esos que valen alta plata, y Ferragamo más o menos se le quedaba chiquito y tal, ¿no? Y flus con musgo, pero flus, no. Empezó a vestirse así, y no sé, la ambición tal vez lo fue despeñando, pero seguía siendo muy fervoroso, muy religioso. Misa de todos los domingos, allá se llama misa también, lo de los cristianos. Bueno, culto, allá. El culto, sí. Juiciosito. Y entonces, como allá toca llevar algo, él les dijo, le sirven 15,000. Y bueno, le sirvieron los 15,000. Y me dio toda la familia y toda la iglesia, que es una iglesia internacional. Sí. Y entonces, además, con el amor. Hace rato hay un presidente actual en Colombia que le ha servido mucho la política del amor y el lenguaje del amor, y a ellos les sirvió también el lenguaje del amor. Hubo muertos de por medio, ¿se acuerdan que mataron uno abajo en el norte? Sí, y otro en el sur, o sea, en el barrio La Cumbre? Eso fue con muertos de por medio. Y ay, Dios santo, ¿y qué estaba pasando? Bueno, pues que los contrataban para cosas muy que deben hacerse, como es podar un parque, arreglarlo, limpiar. Y claro, cuando llegaban, y entonces llegaba la auditoría, ¿y qué pasó? ¿Cómo así? ¿Y dónde está la podada? Qué pena, vino tarde, ya volvió a crecer. ¿Y qué pasó que no lo arregló? Nosotros lo arreglamos, pero es que la gente, mire, ya lo desarregló por ahí derecho. Ah, sí, ya estaba, pero ahorita no está igual, tocas dar otro contrato. Y así en esas actividades que las utilizan mucho para ocultar
el no hacerlas, pues terminaron con los tales 15,000 y pico millones de pesos. Y después, esa investigación, me dijo una buena fuente, la hizo la Contraloría Municipal de Bucaramanga y se la cedió porque allá trabajaba alguien cercano, se la cedió a un periódico en Bucaramanga y ese periódico se encargó de sacarla como la gran investigación de la página respectiva. Cuando publicaban bastante e investigaban poco, después investigaban bastante y publicaban también bastante. Y entonces, eso fue, una buena fuente me lo dijo, que Bueno, así había sido. Entonces se le pusieron a la pata del contrato hasta que hicieron que don Luis Francisco, que en lo personal puede ser doloroso para él y su familia, pero en lo de ejemplificador para el resto de funcionarios son bienvenidas esas decisiones, porque después de muchos años y de mucha investigación, un juez dice que sí hay mérito para condenarlos por haber actuado de manera ilícita. Y entonces, ojalá la gente no se le olvide que cometer delitos produce cárcel y que después no nos lloren, no, que la asuman como debe ser. Bueno, esa es más o menos la historia de Luis Francisco Borges en la política, que fue noticia nacional esta semana, que estaba terminando, por cuenta de la condena que ha decidido el juez noveno penal de Bucaramanga contra el exalcalde y otras 5 personas de su entorno y además particulares también, que fueron condenadas o las cuales serán condenadas porque el juez hasta ahora dictó sentido de fallo. Ya él decidió que hay méritos para condenar. Falta que él en estos días analice cuál va a ser la pena que les va a imponer a cada uno, que no es la misma para todos, y a mediados del mes de noviembre, entonces será ya, Oscar, la decisión de la tasación de la pena. Sí, será para el 21 de noviembre y es que el juez evalúa la responsabilidad y qué tanto actuó cada persona en los delitos por los cuales va a ser condenados. También cabe... A Rodolfo, ¿a cuánto lo condenaron? Era por interés indebido en la celebración de contratos, monto 370 millones, solo interés indebido y tal vez peculado en favor de terceros. Bueno, no, ¿cuánto fue? Solo interés y la pena fue como de 60 y pico de meses. Sí, claro, la pena fue 60 y pico de meses, pero no por razones humanitarias y de que estaba enfermo, no le dictó medida intramural. Y bueno, lo dijo así. Sí, sí. Y venga, sobre todo, pues ahí es donde también va lo que, como yo comencé mi intervención diciéndole sobre el tema de la libertad a pesar de la pena, si los podían dejar en libertad. Porque resulta y pasa que yo pude conocer lo que hubo detrás de cuando se tomó esa decisión, fuentes cercanas a Rodolfo Hernández al expediente, me dijeron, Oscar, el fiscal, el procurador y los representantes de víctimas estaban peleando para que lo enviaran a la cárcel. ¿Y cuál fue el mayor problema que tuvo el juez? Que fue el juez 10º o el 11º, no recuerdo bien. Porque él debatió tanto el tema, porque incluso desde Bogotá le estaban pidiendo que tenía que enviarlo a la cárcel, porque es que los delitos de corrupción no son susceptibles de beneficios. Así estuviera súper enfermo, así estuviera mayor de edad, que estaba sobre los 70 años. Sí, por eso la edad fue que es un mandó a factor. hacer el peritaje abajo en medicina legal. Eso fue lo que terminó incidiendo en que lo dejaran, en no le dictaran medida de aseguramiento en prisión. Lo condenaron, pero no lo mandaron a la cárcel. Ahora por el bien, estado de enfermedad terminal. Claro, por el estado de enfermedad. Y porque aún así, el INPEC, el INPEC tenía que garantizar que allá si lo mandaban a cualquier centro de reclusión, tenían que garantizarle todos los procedimientos y todos
todos los procedimientos médicos a los que tenía que estar sometido Rodolfo para el tratamiento de cáncer, que finalmente fue lo que terminó causándole la muerte. Ahora, sobre el tema de Lucho Borges, quiero comentarles que también hay otro proceso penal del cual no se ha hablado y del cual incluso es mucho más grave. Se llama lavado de dinero. Eso Lavado de está, activos. lavado de activos y, exacto, ese es el nombre. Y es un proceso que lo llevan, pues ya no lo lleva la Dirección Especializada de Delitos contra la Corrupción, pero el fiscal que llevaba este caso, a medida de la investigación que hizo sobre todo el tema de los contratos, se dio cuenta que varios de estas personas que estuvieron involucradas incrementaron su patrimonio de manera exponencial y sin mayor respaldo para constatar que fuera lícita ese incremento. El proceso lleva durmiendo en los laureles, ese lo tuvo en su momento el fiscal que fue capturado por estar pidiendo coimas, no sé si ustedes se acuerdan, hace como 3 años, pidiendo unas coimas 100 millones de pesos. Sí, Para no continuar, ese proceso lo llevaba él. Cuando lo capturaron, cambió de fiscal, cayó hacia donde una señora que se llama Sandra. La fiscal quiso enviar el proceso a Bogotá, lo devolvieron hace como unos 2 meses y le dijeron, tiene que abrir ese proceso, darle celeridad porque va a dejar vencer términos. Pero es otro proceso que está ahí durmiendo en los laureles y es también por los temas de los 15.000 millones. Bueno, muy bien. Cerramos entonces el tema. El exalcalde Luis Francisco Borges será condenado por el escándalo de corrupción en su administración, que popularmente o mediáticamente se conoció como Manantial de Amor. Voy a contar una pequeñita para ir después con otro tema grueso. Asistí esta semana a la presentación del informe anual que hace el programa Bucaramanga Metropolitana ¿Cómo vamos?, sobre la calidad de vida en la ciudad. Entonces ahí se muestran los indicadores, ¿no? Es un estudio importante que hacen muchos datos, ahí hay muchas cifras sobre movilidad, sobre seguridad, transporte público, pobreza, educación, servicios públicos, bueno, todo lo que tiene que ver con la calidad de vida en la ciudad. En términos generales, el informe dice que ha habido una mejoría, sobre todo en los indicadores que tienen que ver con la economía. Sigue estando en rojo el tema de la inseguridad, del transporte masivo o en general del transporte público. Y en el evento participaron 3 de los 4 alcaldes del área metropolitana. El de Florida Blanca no fue, se excusó porque tenía unos compromisos en Bogotá, pero fue el de Bucaramanga, el de Girón y el de Piedecuesta. Allá estuvo Oscar Santos. Por fin vimos a Oscar Santos, doctor ¿verdad? Gerardo. ¿O qué? ¿Hubo cóctel o fue en la mañana? De verdad. Por fin lo vimos, porque es una crítica al alcalde, porque poco aparece, poco contesta. El alcalde Piedecuesta, Dios santo. Bueno, allá ¿Quién lo estuvo. manda que usted no vaya a las tiendas? Bueno, entonces los 3 alcaldes hablaron sobre el área metropolitana de Bucaramanga, la entidad, ¿sí? La entidad de la que hemos hablado en este espacio. Sí. Sobre qué hacer con el área metropolitana de Bucaramanga, cómo reforzarla para que vuelva a ser esa institución que fue tan relevante cuando comenzó, que de verdad influía en el desarrollo de la ciudad, porque hoy en día es una entidad que poco hace, poco relevante. Se parece al Entonces, edificio donde funciona allá en la Ciudadela. Chiquito, vertical y una que otra ventana y no más. ya no Ahí está. funciona, ya no Pero funciona cambiaron de ya, sede ya no Ah, funciona no. ya, sí, ya no Ahora funciona tiene una ya. oficina más chiquita, güey. en Ahora, Neomundo. ahora funcionan en Neomundo, ahí hay unas oficinas en Neomundo, entonces se pasaron para allá. Ay, Ahora Sí. en las no oficinas sabía. esas, esta es una sucursal de la Dirección de Tránsito de Bucaramanga. Ahora, De verdad. el director barbudo ese de tránsito, él ahora tiene unas oficinas ahí en esa casita bonita del antiguo aeropuerto Gómez Niño. Ah, no sabía. Sí, es que nosotros, los que fuimos de ese aeropuerto, allí íbamos a elevar cometas. Y cuando eso cae en la ciudad y después vivimos en la Ciudadela Real de Minas, en la Plaza Mayor. Y entonces veíamos ahí el área metropolitana y ahí era donde estaba Sí, gente.
gente con corbata cuando se iban con corbata. Después ya todos fueron corbatas y entonces se quitaban el resto del blues. Entonces, la verdad es que los alcaldes que asistieron no supieron contestar qué hacer con el área metropolitana. Ahí hay un desaliento en general de la opinión pública porque no hay... se espera que el nuevo director, el médico... por eso, como estaba tan mal, le nombraron un médico. Claro. Para que lo reviva. Atención de urgencias. Sabios. Entonces, A John Manuel. no terminó en nada finalmente ese foro en el cual hablaron los alcaldes del área metropolitana. Pues esperar a ver que hagan algo entre los cuatro para que de verdad se pueda hacer un desarrollo, pues como debe ser, conurbado de los 4 municipios que conforman nuestra área metropolitana. Muy bien. ¿Algún comentario sobre esto? Bueno, decir que es una encuesta de percepción. Lo que se evalúa es la percepción de la gente sobre esos temas. Llamada Bucaramanga Metropolitana, ¿cómo vamos? Y entonces, claro, a partir de la percepción que la gente tiene, porque claro, le preguntan al gobernante y dice, súper bien, 99 sobre 100. Y entonces, todo. Entonces ya la percepción, entonces le dice, ¿qué? ¿Usted qué dice que la seguridad es muy buena? La gente cree que no. En materia de transporte, usted dice que súper bien, mejor dicho, que uno no ha salido de la casa cuando ya el bus lo recogió y lo lleva llegando a la oficina. Y no, la gente cree que eso no funciona. Esa es como la idea para que ellos tengan una herramienta que sea construida por otras con muy buen prestigio y no las que mandan a hacer, que las mando a hacer yo para que digan que el mejor soy yo. Sí, esos son muchos radares ahí. Pero ven, sobre el tema del área metropolitana, es que ahí incluso podríamos dedicar un episodio completo a ese tema. Es una institución que claramente su problema está en el tema de dinero. Es una institución desfinanciada desde que perdió la autoridad ambiental. Y dos, falta coordinación, integración de los 4 municipios. A pesar de que todos estén ahí, el que manda es uno. Se supone que los 4 están ahí, pero el que tiene la última palabra en todo es uno, que es el municipio de Bucaramanga, que tiene más del 80% de las acciones. Me imagino que por ahí está la pelea. Claro. Y el tema de cuál es que incluso va más allá, porque desde hace cuánto estamos hablando de crear un área, un distrito metropolitano, un área metropolitana en Bucaramanga. Es un tema arduo y complicado y que genera mucho esposor, sobre todo en los alcaldes o en los municipios de Girón, Florida Blanca y Piedecuesta, que obviamente no quieren perder su autonomía, no quieren perder los millonarios recursos que invierten, no quieren continuar teniendo sus consejos. Bueno, cada uno quiere su independencia. Sin embargo, pues es una discusión larga y amplia y es una situación muy similar a lo que pasa con Metrolínea, que responde por tema de plata. Sin dinero es muy difícil reactivar Metrolínea. Es cierto, ahí surgieron algunas, digamos, ideas. Creo que fue el alcalde de Girón, que decía que el área metropolitana debería tomar un rumbo más independiente y que pueda generar sus propios recursos a través de alguna forma institucional. ¿Por qué? Porque ¿cómo funciona el área metropolitana hoy en día? Con la financiación de los 4 municipios. Bucaramanga, que es el núcleo, pone 4.000 para el funcionamiento del área metropolitana, 4.000 y millones. Una lista grande de a quienes tiene que nombrar o contratar para esos 4.000. Bueno, Florida Blanca pone 2.000. Y una lista un poquito más corta. Sí. Piedecuesta pone, creo que son 500 millones, me parece. Apenas, con razón, no le nombran sino 3. Y Girón pone 80 millones, Girón. No, le dan pases para que vayan a los moteles de allá y no más. Pero, y además de eso, pues sobrevivía de lo que le ingresaba claro, la sobretasa ambiental
Y el tema del catastro, se había vuelto la autoridad catastral del área metropolitana y ya los municipios se están independizando, están formando su propia autoridad catastral. Ya lo hizo Floridablanca, está Girón en pleno proceso. Entonces, Bueno, entonces cierro el paréntesis que era cortico, pero se nos alargó mucho. Es que hay el alcalde de Bucaramanga, ahí hay una dicotomía terrible. El alcalde de Bucaramanga manda en un territorio donde tiene menos territorio que ciudad, porque la ciudad de Bucaramanga va más allá de su territorio que la meseta. total. Tiene más ciudad que sociedad, porque la gente, los migrantes, los que duermen en un lado y van allá, no están integrados a la sociedad bumanguesa. Entonces, en eso, él, pues tiene que mandar unos que ni siquiera saben quién es y que él son ciudadanos que viven muchos en Piedecuesta, trabajan en Piedecuesta, en Irón, en Bucaramanga, y a Bucaramanga, no, es que ahí nomás, ya saliendo de los viaductos, ya salió uno de la ciudad. Eso no es fácil entenderlo. Lo más que tiene el alcalde son feligreses, pero ciudadanos no tanto. Bueno, entonces cerramos el paréntesis del informe de calidad de vida de Bucaramanga Metropolitana, ¿cómo vamos? Y ahora hablemos de una noticia nacional, que sí es muy política. La decisión del presidente Gustavo Petro de definir su candidato en la terna para procurador general de la Nación a el actual secretario general del Congreso o del Senado de la República, Gregorio El Hash. Una noticia que ha tenido muchísimos desarrollos a nivel nacional, por lo que significa que el presidente se haya decidido por ternar a alguien con un perfil tan político. ¿Cuál es su análisis sobre la terna con Gregorio El Hash para procurador, doctor Gerardo? Les haré décimas sobre el tema para que no se les olviden. El doctor don Gregorio El Hash es un abogado de la Universidad del Cauca. Por el Hash es turco y llegó de la mano de Aurelio Iragorri Ormaza, un político liberal en sus orígenes, cuando eran liberales y conservadores, que terminó siendo de la U. Y entonces él lo trajo, primero fue asistente de él, y él lo trajo, lo llevó al Senado y hasta que logró que fuera el secretario general. Por supuesto, estudió Derecho Parlamentario, intrigas varias, servicios generales, una cantidad de cosas para quedar bien con todos los senadores, que el que les adjudica las oficinas, que el que le cambia el aire acondicionado que está que le rumba, que el que le puso todas esas preferencias querencian a los honorables senadores y saben de mucho trámite legislativo, sí, cuando decirles, bueno, vamos a que avance rápido esto, es el que certifica si había quórum, el que certifica si llegó o no llegó la comunicación a tiempo, todas esas cosas, y por eso siempre se ha creído, desde cuando estaba Diego Otero Jalpuch, el anterior secretario, también libanés por el segundo apellido, y entonces lo asomaban. Es que ellos, nadie los derrota. Ahora ese fue el argumento, un argumento manzanillo, que es, no importa la estatura que en materia de un abogado distinguido en la defensa de los derechos fundamentales en el ejercicio del Ministerio Público, con amplia experiencia en lo judicial, en las altas cortes, escritor de libros, con experiencia notoria en lo público, eso no importa, sino cuántos votos tiene. Habían pedido una lista. El que quiera inscribirse, que se inscriba. Y entonces ellos se inscribieron de todos los pelambres y matices, hombres, mujeres, niños, todas y todes. Y a última hora, pues le preguntaron al que es abogado del señor presidente, a quien citaron por allá cuando el señor presidente fue a visitar a los soldados heridos. Y entonces
al doctor don Héctor, que ha sido su abogado, y le dijo, ¿cuántos votos tiene? ¿Para qué? Para la Procuraduría. Dijo, no, yo sé mucho de Ministerio Público de Defensa, soy tan buen defensor de derechos humanos que acuérdese que yo fui el que logré que lo reintegraran. Ah, sí, sí, yo lo recuerdo. Bueno, ¿y qué? Entonces, no, ¿cuántos votos tiene? Es que vamos a escoger el que nos garantice que gana. ¿Usted tiene votos? Digo, no, no, no. Es que le dice uno, es que no. Entonces, por ahí derecho, aquelarre con el señor embajador en el Reino Unido, que ya sabemos quién es, ¿no? Roy Barreras. Don Roy, que manejaba también la U. Imagínese, Alexander López, el que no sabe multiplicar, él sabe dividir si se trata en el polo y sabe sumar si de votos es conveniente. Entonces, don Alexander, el doctor Cristo, que es Cristo, y entonces por ahí es Cresta, y que sabe harta de letra menuda de coaliciones y mayorías, y desde luego la señora Pizarro. ¿Qué hacemos? ¡Ay, nos va a ganar Vargallera! ¿Qué? Sí. ¿Y será posible que ese señor nos gane? ¿Quién lo puede atajar? El único que lo puede atajar es el Hash. Ya cuenta con los de la U, los conservadores todos, los cachiporros de Gaviria y los de no Gaviria ahí vienen, pero están pidiendo pista. Y los 20 que tiene el pacto, más los de comunes, que son 5, van 25, más los 3 de los verdes. ¿Qué más quieren? ¿Cuánto sumó? 53 ahí nomás, faltando los datos de otros municipios y los votos de varios pelambres. Y ese fue el gran argumento. Y entonces, como con ese gran argumento, ¿qué sale? Ese es el origen un poco espurio de la candidatura del don Gregorio, que tiene muy de malo el hecho de haber invitado a los ciudadanos que se creyeran con méritos y derechos a que se inscribieran para de ahí sacar un nombre. Sí. Y al final los cogieron de madrugada y en calzoncillo. Las críticas que se le ha hecho a esa decisión del presidente de ternar a El Hash tienen que ver con que se supo que el propio Gregorio El Hash, el propio candidato, estuvo reuniéndose con funcionarios del alto gobierno, incluso con el propio presidente. Entonces queda como una manguala ahí, un sabor que no es bueno, aunque digamos que para otros analistas, digamos, es algo lógico que el presidente va a ternar a alguien y se reúna con su ternado. Bueno, entonces eso es lo que ha sido, digamos, un poco criticado frente a esa candidatura. Me surge una pregunta, doctor Gerardo. Está casi que dado por hecho que Gregorio El Hash es el próximo procurador general de la nación. Pero ¿qué pasa si en esta competencia alguno de los ternados, por falta de garantías, renuncia a la terna? Los otros dos ternados son Germán Barón Cotrino y Luis Felipe Henao. Y está el Hash. ¿Qué pasa si la terna se descompone? Volvemos más o menos a lo que intentaron hacer con la fiscalía. ¿Recuerda? Que la señora candidata del señor presidente fue corriendo a renunciar, pero se equivocó de oficina porque llevó la renuncia al presidente y tenía que llevársela, era a la corte. Entonces, dependiendo del momento procesal, obvio, si se desintegra la terna, porque, por ejemplo, uno de ellos va y le renuncia al Consejo de Estado, no al presidente. El presidente mandó uno, o el de la Corte, me parece que en sana interpretación, pues obvio que si aún no han fijado fecha y hora para elección y ya no están en ese proceso de elegir, el momento de la elección está desde el momento en que se fija fecha y hora después de escucharlos. Acuérdense que el Parlamento todavía no los ha escuchado, los conoce pero no los ha escuchado. Ya en ese momento, si renuncian, claro, tienen que integrar la terna. Y claro. si es con el mismo criterio, pues que la Corte escoja al subsecretario del Senado, que es más manzanillo que las.
Exacto, sí. Digamos que la diferencia con la terna de la fiscalía es que la terna del fiscal sí la ponen la terna la pone el presidente. Sí, ¿Sí? señor. En estas son tres instituciones o tres poderes diferentes los que ponen sus candidatos. Entonces, la candidatura del hash no corre peligro, a no ser de que No, le pongan porque... un competidor más arrecho que Sí. él. Sí, 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 sí. Y que Sí. Sí. entonces ese... Bueno, pero ¿quién? Bueno, uno de los de Barranca que pagan a 100.000 los votos. Sí, sí. Bueno, pero Podría ser. esa Allá es, también hay el hash. Allá por también. eso, los el hash están famosos. El tema con el hash y esa candidatura o esa designación por parte de Gustavo Petro es que terminó haciendo lo que tanto criticó a lo largo de su carrera política. Prefirió el tema del cálculo político, no le importó sus antecedentes, que haya sido una persona que ha sido denunciada, por ejemplo, por el propio senador J.P. Hernández, quien denunció en el 2022 una serie de irregularidades en los contratos que realizaba sobre todo para la prestación de las oficinas de comunicaciones del interior del Congreso, de la forma como maneja, se amanguala para tratar de hundir o sacar adelante proyectos de ley o incluso las agresiones en contra de la prensa. Recuerden que Gregorio El Hash un día le pegó a un camarógrafo de Noticias Uno que estaba haciendo una nota sobre él. ¿Fue él Entonces, o fue el subsecretario? no fue él. No, yo creo que fue el subsecretario, que era un conservador. ¿Será? No, fue el Hash. Que yo tenga Sí, entendido fue el sí. Hash. Pues que es que el Él, hash es chiquito como para pegarle al camarógrafo, pero el otro grandotote ese sí. Pero Pero bueno, uno de esos dos, sí. sí, el tema es que prefirió, como decía el doctor, prefirió los cálculos políticos y es una persona que bien sabe manejar las preventas para poder conseguir esos votos. No es la primera vez que aspira a ser procurador. Ya lo había hecho hace 4 años, donde ni siquiera obtuvo un voto. Creo que esa vez se fue por el lado de la Corte, por el Consejo de Estado, y no sacó ni un solo voto para ser ternado por el Consejo de Estado como procurador. Entonces, no es la Y esta primera vez se vez, inscribió en la corte y allá tampoco sacó voto. imagínese. Y entonces, Sí. pero recibió el guiño de presidencia, muy bien, como decía el doctor, influenciado por lo que tiene que ver con el ex senador Amaya, con el ex senador Cristo. Son personas que han trabajado con él, saben cómo es y que muy seguramente les cumple. Ahora, es que Entonces teniendo en ya puso cuenta, fiscal, señor presidente ya puso fiscal, porque en la terna iba independiente como la señora Huitrago y otros. ujú, Fiscal, puso defensor, defensora, defensora del ¿sí? pueblo. Y ahora procuradora. Y entonces, como preguntan los campesinos, ole, doctor Oscar, ¿y entonces dónde está el cambio? Pues el ¿Dónde cambio, está? Entonces toca decirle, no, pues ahí en la caja del carro, primera, segunda, tercera, cuarta. en Es la que de yo tengo Quintero, automático, sí. en la de Daniel Quintero se quedó ese cambio. Sí. Pero sí, no, pues es que el cambio fue que ya no es para los mismos de siempre, a los que estábamos acostumbrados, que era el Partido Liberal o los partidos tradicionales, sino que ahora le tocó a la izquierda. Bueno, Vuelvo y te digo, realizando lo mismo que antes criticaba, siguiendo los mismos pasos. bueno, muy bien. Entonces estamos pendientes de la elección del procurador. Esa noticia está en desarrollo y fue muy relevante esta semana la designación en la terna como candidato del presidente de la República para ser procurador general de la Nación, el actual secretario del Senado, Gregorio El Hash. Ahí seguirá esa controversia. Sigo Y al hace, siguiente tema. Y hace pocos minutos el partido En Marcha, que ya fue eliminado, que ahora sí volvieron a la ASI, anunció que iban a votar a favor del FASH, Oiga, Sí, donde está siguen, Gustavo Moreno, que es de Barranca. sí, que lo sí, eligieron por la ASI. Sí, y como ya le quitaron la personería jurídica a En Marcha, entonces ahora el comunicado es ASI En Marcha. Ah, oiga, siguen cayendo partidos políticos. Se fue Pastrana. Aquí un oyente me dijo, no olviden mencionar que el Consejo de Estado dejó sin partido político a Pastrana. nos quitaron el partido de las lumbreras. Yo no sé qué tienen contra los astros y las estrellas en el Consejo de Estado, pero muy bien, ya le quitaron las personerías mal dadas
a una cantidad de presidentes, expresidentes, vicepresidentes y todos que fueron, porque como por cada partido, por cada personería hay una plática, oiga, hasta después de bien jubilados se le pegan a esas pláticas. Excelente decisión. Han sido muy coherentes. ¿Cómo se llamaba? Nueva Fuerza Democrática, Sí, que de señor. fuerza no tenía nada. Como Y dice en Río democrática. Negro, más fuerza un purgado, y democrática menos. Era el Bueno, capricho Puro, de un señor. además del Bien, dinero, los avales, ¿no? Ahí ya cayeron los partidos de Daniel Quintero, del exgobernador Caicedo, ahora el de Pastrana, el del exministro Cristo. Han sido varios. Es que recordemos varios, que varios. ya la jornada, la anterior elección tuvimos más de casi cerca de 40 partidos políticos. Eso era bueno. un sancocho, un revoltijo La total que uno... diferencia con el partido de Pastrana, el de la Nueva Fuerza, era que en materia de avales había de dos clases de dirigentes, los que decían que no y los que decían que ni fue el carajo. Y no le Bueno, recuerda que no pudo escoger casi a nadie, bien hecho. Sí. bueno, muy bien. Ese vamos a chularlo rapidito, el del partido de Pastrana. Siguiente tema, porque el tiempo se nos está agotando, es noticia relevante esta semana fueron las manifestaciones para apoyar al presidente Gustavo Petro a propósito de política nacional. Pues el presidente Petro nuevamente pidió a sus bases, a sus masas, a su audiencia que salieran a apoyarlo. Y ayer, en las calles de varias ciudades del país, entre ellas Bucaramanga, pues una marcha que no fue multitudinaria, pero que mostró que el presidente tiene sus seguidores. En Bucaramanga no tantos, hay que decirlo. Bucaramanga sigue siendo una ciudad con poco petrismo, pero en otras, como en el sur del país, se vio, y en la Plaza de Bolívar en Bogotá, pues se vio una asistencia importante de gente escuchando el discurso del presidente Petro, que fue otra vez incendiario. No sé, doctor Gerardo, si escuchó el discurso. O la de desocupado lo escuché. Muy incendiario, muy injusto. Les da garrote a unos cuantos empresarios. Dijo que en la pandemia se habían aprovechado. Recuerda que para evitar el despido en las nóminas, eh, subsidiaron parte de las nóminas. Le echó vaina al tiempo, no al de la meteorología, sino al diario El Tiempo. Hizo frases incendiarias y había unas señoras y habló de lo que eran los negros y el camarógrafo, que hagan donde contaba el negro, al fin encontró uno medio moreno y lo puso en la esta. Y bueno, no lo resistí hasta el final, pero me pareció que ya es hora de que libretee y que le ponga límite a la euforia. Él tiene derecho a disentir, pero como ciudadano, si es el presidente, pues tiene derecho a disentir del mismo, porque no puede ponerse bravo porque critiquen, ya que las decisiones de él son trascendentes. Estuvo eufórico y una plaza llena de lambonería. Sí, había algunos con convicción, unos porque lo llevaron, según dijeron, como en todas las manifestaciones. Lo único es que no había aguardiente porque todavía no han montado la licorera de donde sacarán aguardiente para los políticos, los de derecha en el grupo de los Villamizar y los de menos derecha en el grupo del De los señor Díaz gobernador, Mateos. y se van a quedar los cachiporros sin que les dé aguardiente, y eso es gravísimo, gravísimo, porque manifestaciones sin aguardiente fracasan. Pero Bueno, no me gustó el discurso. sí, la verdad es que esto es llover sobre lo mojado. El presidente Gustavo Petro no cambia de actitud, sigue atacando al Congreso, sigue atacando, bueno, al Congreso que no le camina, sigue atacando a los medios de comunicación, a la clase empresarial y no encuentra el camino para poder unir al país, y lo que sigue haciendo es causando más división, más polarización, y realmente eso es lo que menos necesita el país en este momento. Y además atacando a las autoridades, ¿no? Recuerden que insiste en atacar al Consejo Nacional Electoral, que está a puertas de sacar un pliego de cargos, por así decirlo, por el tema de la financiación irregular de su campaña presidencial. Y le echó vaina al anterior presidente del Congreso, un doctor Name,
y dijo en Le pagué y no contra me de cumplió. en contra de los viejos de este país. 13 meses mantuvo engavetado el proyecto y resulta que él no fue presidente sino 12. Yo no sé, el otro mes, tal vez en la gaveta de la casa lo llevó. Y según el Neider Pitilla, a ese presidente que él critica fue el que le pagaron los 3.000 millones, ¿no? Tres De mil pronto eso. millones. Y el Bueno, presidente dijo que no necesitaban comprarlo porque él siempre había estado en contra de las políticas progresistas desde gobierno popular. Eso dijo. Y Sí. entonces, pues es que a los políticos no los compran para que aprueben leyes, los compran para que vayan y ellos compren los votos en la región. bueno, muy Estos bien, ratos. señores. Breves políticas para ir cerrando ya y escuchar las décimas del doctor Gerardo. El gobernador de Santander ya nombró gerente de la empresa santanderiana de licores, ya no se llamará Licorera de Santander, se llamará Empresa Santanderiana de Licores. Ya habíamos hablado de ese nombramiento. Esta semana tuvimos entrevista en Metropolitano con el nuevo gerente. Dijo que no va a negociar con los Villamizar. Así de sencillo, que ellos, si quieren devolver la marca, que la recibirán, pero que no esperen que haya una negociación por esas marcas de aguardiente superior y el ron búcaro y la ginebra y todas esas cosas que disfrutaban los santanderianos otrora. Por otro lado, hay una enconada pelea entre abogados y el concejal de Bucaramanga, Carlos Parra. Demandas van, demandas vienen por injuria y calumnia, sobre todo contra el excontralor del municipio, Rolando Noriega, que tiene una pelea muy dura con Carlos Parra. La han llevado al terreno de las redes sociales y entonces ahí se dan un día uno, otro día otro, pero en los estrados judiciales también tienen episodios. Lo último que se ha conocido, Oscar, de ese caso es que Aplazada la audiencia. el concejal Carlos Parra no ha querido conciliar, se aplazó la audiencia, pero parece que va a haber un juicio por injuria y calumnia contra el concejal Parra, aunque él dice que tiene pruebas, ¿no? Sí, pues no estoy autorizado, pero lo que he sabido, bueno, la audiencia la aplazaron para enero porque hubo irregularidades en la imputación. El fiscal no supo imputar los cargos, razón por la cual el juez no aceptó obviamente la diligencia y la aplazó para que el fiscal hiciera los reajustes. Pues de las pruebas debo comentar, todo el tema se trata sobre unas denuncias que hizo el concejal Carlos Parra hace como en el 2016 más o menos, en la que señalaba que Luis Francisco Borges había intentado frenar todo ese proceso, toda investigación por la que iniciamos este programa, la investigación fiscal del escándalo de Manantial de Amor en la Contraloría, donde Rolando Noriega era subcontralor y después pasó a ser contralor, y pues por eso fue que lo denunció Rolando Noriega. Según lo que yo he sabido, es que cuando se hizo esa denuncia, existe por parte de la Fiscalía que filtró los teléfonos tanto de Rolando Noriega como de César, quien era secretario del Parra, Interior de... No, Parra. César... Ah, sí, César sí, es que Parra. Sí. el otro era César García. César Parra, en el que le estaba diciendo supuestamente al Contralor que por ahí frenara y que yo no sé qué. Entonces lo que le está diciendo Rolando Noriega es que demuestre esas llamadas y todo es por ahí es donde está el tema. Según lo que ha dicho ambas partes, ninguno va a flaquear y efectivamente vamos a juicio sobre ese tema. Bueno, muy Bueno, bien. Y un último tema tiene que ver con el conflicto, doctor Gerardo. El presidente Gustavo Petro finalmente decidió congelar, suspender los diálogos de paz con el ELN. Esa guerrilla va a cumplir 60 años echando bala, no cambiaron y parece que no tienen ninguna intención de paz. Fueron los responsables de un cruento ataque contra el ejército esta semana. Entonces están suspendidos los diálogos con el ELN y Santander, que tiene presencia del ELN, pues ahí puede resultar afectada. mi opinión se la voy a dar en décimas, ya las voy a cuadrar.
Bueno, pero le digo que es que en Santander nació en el LN, por esos lados de San Vicente de Chucurí, y entonces, claro, y por eso los jefes santandereanos que ha tenido, incluido pues Antonio García, es ingeniero electricista de la Universidad Industrial de Santander, aunque don Erlindo Javier Chamorro, que sí se llama, él es del Caquetá, de Florencia, pues él estudia aquí. También pues muchos de los jefes y el que estaba antes, que era Comején, Nicolás Rodríguez Bautista de San Vicente, chucureño, él. Y así podíamos seguir con la lista de los santanderianos, la Universidad Industrial de Santander, muy ligadas. Por eso en el año 61, el primer pueblo que se tomaron para la proclama fue Simacota, Santander. Con la toma Bien. del tren. Y la toma del tren en las Montoyas, cuando asaltaron al pagador de la empresa que había de cortar árboles, dirían hoy los ambientalistas, y fue aquí y todavía siguen siendo muy trascendentes aquí, y por eso de vez en cuando reviven, pero no han sido serios en su forma si se sientan a una mesa. Y ahora en verso les voy a insistir en mis argumentos. bueno. Sobre ese tema tengo que señalar que varios alcaldes, sobre todo en la provincia de García Rovira, desde hace unos 3 meses me vienen denunciando que el ejército o militantes del ELN los vienen extorsionando. Les vienen pidiendo hasta el 3% de los contratos de CPS y de toda la contratación en el municipio. Bueno, Y que la verdad se siente... están tan desactualizados los helenos, tanto en La Paz como en todo, que piden el 3. Sí. Snyder, ¿qué es eso? No, pero es que los otros solo piden en las licitaciones altas. Acá están pidiendo incluso las CPS. Absolutamente toda la contratación que se dé en la administración están siendo susceptibles de extorsión. Me han denunciado varios alcaldes de allá. Incluso hablé en algún momento con el gobernador Juvenal Díaz, quien manifestó que sí, señor, dijo que no había recibido todavía denuncias de extorsión por parte de los alcaldes, pero sí que muchas veces varios de esos militantes milicianos, llama él, se han intentado ingresar al departamento y ha sido un problema constante, sobre todo con el gobierno de Gustavo Petro. Bueno, muy bien. García Rovira, Santander tiene a García Rovira y García Rovira al municipio del Cerrito, al municipio de Concepción y un poco tal vez Enciso. Y entonces esas tierras, Solonhuilches y Mojicones, quedan lindando con el Arauca. Exacto. Y entonces por allá del Arauca se nos colaron la vez en que llegaron, se colaban, se venían del Arauca, que es caliente, se venían a cambio de clima a García Rovira. Y entonces fue cuando se colaron por García Rovira, hicieron muchas fechorías, se tomaron, mataron un alcalde, que era el alcalde de Concepción, que se llamó Argemiro Reyes, que en paz descanse, y otras cuantas cosas más. Un día, por si gastamos una hora contando cuando las elecciones hubo alcaldes electos con 3 votos o 4, porque se inscribieron y se vinieron, porque ellos han dado la orden de que no habría elecciones. ¿Desde cuando eso andan dando guerra? Bueno, muy bien. Estamos con los temas evacuados, entonces vamos con las décimas de don Gerardo. El momento cumbre. Que desde hoy nos va a deleitar cada 8 días con sus décimas, o cuando pueda escribir, don Gerardo, doctor Gerardo. Entonces, no, eso toca con disciplina. Bueno, teníamos la maña de hacerlo siempre, permanentemente. Bueno, entonces, adelante, doctor Gerardo. Como siempre, los de actualidad, y empezamos con esas conversaciones que aquí las llamamos diálogos de mesa coja. Mesas y mesas de paz anunciadas con gran bombo, como el más completo bombo para una salida audaz. Pero resultó falaz la intención de esa guerrilla, que sigue en la misma orilla de atropellos y atentados sin cambiar sus postulados de bandida camarilla.
Diálogos con marrulleros, asaltantes de caminos, que se visten los muy finos de idealistas guerrilleros. Para engañar son fulleros, extorsionistas bribones, de los civiles matones, mientras humildes soldados en los cuarteles guardados se portan cual pelotones. Toca entonces que corrija este gobierno su meta, pues la autoridad se fleta y al final derrota fija. Se arropan con la cobija de los infieles amantes, bandidos y gobernantes en feria de instituciones, como unos por unos pocos doblones para escarcelar tunantes. En cuanto a la escogencia del candidato del procurador, llamamos esto, se fueron por el atajo. Convocaron aspirantes para ser procurador buscando al mejor doctor con humildad de arrogante. Pero hoy, como en el antes, resultó solo holgorio y en hogueras de velorio se chamuscaron los buenos. En aquelarre sin frenos se escogió a el Hash Gregorio. Se fueron por el atajo de la politiquería, desechando lo que un día tildaron de golpe bajo. Como de la coima el fajo, se adujo meritocracia con la fementida audacia del manzanillo mañoso que termina siendo el oso solo con mentirocracia. ñapa 1. Al listado de aspirantes del procurador el bando, como ingenuos principiantes o traicionados amantes, les dieron un golpe blando. ñapa 2. Para hablar de la ciudad de Bucaramanguita. La seguridad pedida en mi Bucaramanguita sigue muy mal y jodida. De la cárcel prometida no se ve ni la garita. He dicho. Oiga, gracias. Qué buenas décimas, doctor Gerardo. Gracias por deleitarnos. Abogado, doctor, analista y artista. Casi me salen décimas. Casi le salen verso. Casi me salen décimas. Decimero por desocupe. Bueno, tendremos cada 8 días las décimas de don Gerardo aquí en Semana Política para terminar la semana. Señores, gracias por la conexión de siempre. Gracias a toda la audiencia, mucha gente conectada en las plataformas. A todos un gran saludo. Estamos leyendo ahí los comentarios que nos envían tanto por las plataformas como por el WhatsApp, por cada uno de los canales que tenemos en Metropolitano. Doctor Gerardo, muchas gracias, como siempre. Una alegría compartir con ustedes esta tertulia tan grata, esta conversadera. Feliz fin de semana. Bueno, chao, Oscar, nos vemos. Chaito, muchísimas gracias al doctor Gerardo, a usted, Javier, y a todos los usuarios, y que sigan comentando, que nos dejen todas sus denuncias, sus comentarios, y estaremos revisando qué más se puede hablar en esta charla, que cada vez está como más extensa. Sí, cada vez se pone más buena. Y que comenten, no importa lo que nos digan, estamos incluso dispuestos a que haya Twitter presidencial. O trino presidencial. Ya. ¿Sabe qué es lo malo? Se me acaba el café muy rápido y entonces yo digo, Dios mío, que me traigan rápido otro cafecito. Muchas gracias, señores. Y a ustedes también muchas gracias por mantenerse conectados con Metropolitano. Recuerden que toda esta información política y lo que pasa en nuestra región, en la ciudad, en el área metropolitana, la encuentran en www.metropolitano.com.co. Nos vemos la otra semana para analizar la política regional y nacional. Chao.